Sí. Digo que mucha gente ha preguntado, bueno, si todo lo que está en la causa está en el efecto, y el mal existe, quiere decir que el mal quizás estaba dentro de Dios, porque todo lo que está en el efecto está en la causa. No, dentro de Dios existe el concepto de lo que es el mal, porque Dios es orden, leyes, orden y principio, pero Él sabe lo que puede ser algo que esté fuera de este orden. Entonces existe dentro de Él el concepto de lo que sería el desorden, pero dentro de Él hay orden, ley y principio. Entonces, por primera vez acá llegó a existir algo que estaba fuera del dominio de Dios, fuera del plan de Dios, y llegó a existir el mal, a sustancializarse el mal. Y Dios no puede hacer nada, Dios no pudo hacer nada cuando Eva se apartó. ¿Por qué? Porque es un principio que Él creó, la responsabilidad humana es un principio inviolable. Si Dios violara esto, estaría violando un principio de su creación, estaría violando la libertad del ser humano, lo estaría convirtiendo en un autómata. ¿Y en cómplice de ese resultado? ¿Cómo? ¿Se convertiría entonces en cómplice del resultado? Exactamente, Dios se convertiría en cómplice de este resultado. Y ahí sí, entonces podríamos decir, lo que está en el efecto está en la causa. Entonces Dios no puede tocar eso, muy bien. Dios se convertiría en cómplice de ese resultado. No, Dios no puede hacer eso. Es su responsabilidad, con todo el dolor del alma. Pero la cosa no es como muchos imaginan. Dios es un Dios de amor, es un Dios de corazón. Y donde hay amor y hay corazón, hay flexibilidad. Las personas rígidas son las personas que no tienen corazón. Una persona con corazón es flexible, perdona, es amplio. Pero no tenemos que confundir lo que es flexibilidad con lo que es maleabilidad. Un alambre, por ejemplo, es una cosa maleable. Yo lo doblo y se queda doblado. Flexible es diferente. Flexible, por ejemplo, es una regla metálica. Imagínense una regla metálica. Yo la doblo, pero cuando la suelto vuelve a su posición. ¿Sí? Entonces no confundan flexibilidad con maleabilidad. Un padre de amor puede ser flexible con sus hijos, pero no quiere decir que va a torcer sus principios. ¿Entiende la diferencia? Se puede doblar, pero finalmente los principios son los principios. Entonces Dios creó todo con flexibilidad, porque es un Dios de amor. Si no fuera así, si Dios no fuera un Dios flexible, un Dios de amor, una persona que fuma una pitada de un cigarrillo debería morirse automáticamente, porque está violando un principio. Sus pulmones no fueron creados para ponerle humo. Entonces, automáticamente debería morir. Sin embargo, hay gente que fuma 40 años y no se muere de eso. ¿Sí? Le hace daño, pero no se muere. Entonces, acá del mismo modo, Dios, no es que el plan de Dios se arruina por el primer error que ocurra. No quedó arruinado por completo el plan de Dios. Lo que pasa es que Eva cometió muchos errores, no uno. No cometió un solo error. Si Eva, fíjense ustedes, Adán y Eva tenían que haber crecido por estas 3 etapas. Formación, crecimiento y perfeccionamiento, ¿verdad? Adán y Eva. Ellos habían crecido hasta esta etapa. ¿Se acuerdan que les dije que era 7 y 7 años? Quiere decir que cuando Eva cayó tenía aproximadamente 14 años. Eva cae, y cae a un nivel muy inferior al cual fue creado. Eva y Lucifer. Cuando Eva cae, ella se da cuenta de que su nivel es muy bajo. En comparación, ella se comparaba con Adán, ¿no? Y veía la diferencia de nivel, espiritualmente hablando. Ella se sentía sucia, se sentía que había violado todos los principios del universo, que estaba en contra de Dios. ¿Qué tendría que haber hecho Eva ahí automáticamente? Tendría que haberse arrepentido. Por eso digo que Dios es un Dios flexible. ¿Qué hubiera pasado si Eva se hubiera arrepentido? Si Eva hubiera ido a Dios y le hubiera dicho, Padre, cometí un error terrible, quiero morirme, merezco la muerte. ¿Qué hubiera dicho Dios? ¿Lo hubiera matado? No. ¿La hubiera perdonado como si nada hubiera ocurrido? Tampoco. Dios le hubiera dado un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento. Le hubiera dicho, bueno, ahora estás en el infierno, estás muy bajo, pero yo te voy a salvar. Lo primero que te voy a dar es un mandamiento nuevo. No toques a Adán, no lo toques.
No lo contamines, porque entonces sí que no te voy a poder perdonar así nomás. Entonces Adán hubiera llegado a la perfección. Y Adán hubiera tenido la autoridad de decir: el que me ve a mí, ve a Dios. Y Adán se habría convertido en el Mesías de Eva. ¿Qué es el Mesías? ¿Por qué Jesús es llamado el segundo Adán? No hubiera hecho falta que venga ningún Salvador. Porque Adán hubiera llegado a la perfección, hubiera llegado a ser uno con Dios. ¿Sí? Entonces, en esta relación, Dios y Adán hubieran llegado a ser uno. Un solo ser. Y Adán hubiera tenido la autoridad de decirle: que me vea a mí, ve a Dios, como dijo Jesús más tarde. Entonces, ¿qué relación es más poderosa? ¿Esta o esta? ¿Esta o esta? Esta. Entonces, con esto, Adán hubiera podido romper esta relación entre Lucifer y Eva. Y él podía haber salvado a Eva. Claro, Eva finalmente después iba a tener que recorrer todo este camino. Pero él podía haberla salvado. Y nosotros, como descendientes de ellos, nunca nos hubiéramos enterado de lo que pasó. No teníamos por qué enterarnos que nuestra madre cometió un pecado. No importa, ya Dios hubiera restaurado todo, se terminó. Y seguía la historia humana. ¿Se dan cuenta? Que no hubiera sido tan difícil. Pero Eva, en vez de arrepentirse de su pecado, pensó que si ella contaminaba a Adán, iba a ser menos grave. ¿Vieron que pensamos que cuando un pecado es cometido por muchos, nos hace sentir como si fuera menos grave? ¿No? En realidad es grave igual. Cuando una cosa es mala aunque la haga todo el mundo. El bien y el mal no son una cuestión democrática, no es una cuestión de número de votos. Cuando algo es malo aunque todo el mundo lo haga. Entonces no es una excusa decir: bueno, pero si eso lo hace todo el mundo. No, eso no es una excusa. Cuando algo es malo. Pero ella pensó: ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta actitud de pensar que si otros lo hacen, yo soy menos culpable? Viene de acá. Eva sintió: si él también lo hace, entonces ya no me siento tan sola. Y ella estaba matando al Mesías. Ella estaba matando a su Mesías, a su Salvador. ¿Y qué Mesías hubiera sido, no? Si Adán hubiera llegado a la perfección, hubiera sido un Mesías con una misión muy fácil. Porque tenía que salvar a la humanidad, pero la humanidad era una sola persona. Era Eva nada más. Adán no hubiera tenido que estar como Jesús más tarde tratando de que la gente le crea que él era el Mesías. No, Eva ya sabía que él era el Mesías, el Salvador, ¿no? Su Salvador. Quiere decir que hubiera sido un Mesías con una misión fácil, muy fácil, tanto que lo hubiera salvado y nosotros ni nos hubiéramos enterado. Por eso digo que el plan de Dios tiene flexibilidad, tiene amor. No es que se cayó el plan ante el primer error. Pero Eva fue y mató a su Salvador. Lo hizo caer también. A pesar de que ella había comprobado que no se sentía feliz comiendo el fruto, que no había alegría en eso. Sin embargo, aún así lo hizo caer. Pues ahora sí, Adán y Eva estaban centralizados en Satán. Ya la Biblia no lo llama más Lucifer, ahora es Satán. Porque Lucifer fue creado por Dios. Pero acá Dios no tenía nada que ver con esto. Dios no podía tener nada que ver con esto. Y entonces Eva cometió 2 errores, no uno, y uno más grave que el otro. Uno más grave. No solamente fornicó con un arcángel, sino que encima después mató a aquel que podía ser su Salvador. Entonces, ¿qué hizo Dios? Aún así el plan de Dios todavía podía salvarse. Porque, repito, Dios es un Dios flexible. No es que Dios hizo las cosas de un modo tan rígido que ante el primer error todo se perdió. Fíjense lo que dice la Biblia. ¿Qué hizo Dios? Dios necesitaba alguna condición, alguna responsabilidad humana. Es el hombre, la persona de objeto, el que tiene que responder. Dios no puede obligarlo. Entonces dice la Biblia que Dios va y habla con Adán. Y le pregunta: ¿por qué te ocultas?
Piensen, acostúmbrense a pensar más allá de las palabras, ¿no? Un Dios omnisciente, que está en todos lados, ¿necesita preguntar? ¿Acaso no sabía Dios lo que había pasado? ¿Por qué entonces Dios va y le pregunta? ¿Por qué pregunta? ¿Qué piensan ustedes? En realidad lo que Dios quería era ver cuál era la actitud del hombre. No pregunta para enterarse él. Entonces le pregunta a Adán, ¿por qué te escondes de mí? Entonces él le dice, porque comí del fruto y me siento avergonzado. No, porque me siento avergonzado porque estoy desnudo. Y Dios le dice, ¿y por qué te das cuenta ahora que estás desnudo y no antes? ¿Acaso comiste del fruto? Ahí Adán tendría que haber contestado, sí, me arrepiento hasta la muerte. Quiero morirme, quiero ser castigado, me arrepiento completamente. Pero en lugar de eso Adán le contesta, sí, no, pero fue la mujer que tú me diste. No fui yo, fue ella, la mujer que tú me diste. Fracasó, no tuvo la actitud correcta de arrepentirse. Entonces Dios tuvo que dejarlo de lado y fue hacia Eva. Le dijo, ¿es verdad que comiste del fruto? Sí, pero fue la serpiente que tú pusiste en el jardín del Edén. Tú tienes la culpa. Somos exactamente igual hoy en día, no nos hacemos cargo de nada. Todos son otros son los malos. Yo soy malo porque el mundo es malo, porque mi padre es malo, porque mi madre es mala, porque las cosas son malas. Nadie se hace cargo de nada. Adán le echó la culpa a Eva y le dijo, la mujer que tú pusiste. Eva le dijo, no, fue la serpiente que tú pusiste. Entonces Dios no pudo hacer nada. No tenía ninguna respuesta de ese objeto, ¿entienden? Entonces se originó la familia del mal, una familia falsa. Tuvieron hijos, tuvieron una familia falsa. Una familia falsa porque estaba centrado en un Dios falso. La Biblia menciona a partir de ese momento a Satán como el Dios de este mundo. Ya lo vamos a ver. El Dios de este mundo. Se puso una presión de Dios de un mundo falso. Familia falsa, sociedades falsas, naciones falsas, un mundo falso. Aún así, el mensaje secreto, porque Dios algo guardó acá. Ya van a ver ustedes, la próxima conferencia cuando hable del modelo, el patrón de la historia, eso es lo que Dios quería. Entonces lo envolvió en un libro que tiene miles de millones de palabras y cosas y parece complicado. Pero el mensaje en realidad que Dios quería está cortito ahí, en algunas cosas. Pero no se vuelvan fanáticos, no crean que esto le va a dar la solución absoluta, porque nadie pudo entenderla en toda la historia, nadie. Y cuanto más quieren entenderla, más se dividen los hombres. En realidad, la Biblia es como si fuera un DVD. ¿Sí? Un DVD. Así es la Biblia, un DVD. Imagínense ustedes que viene un ser del pasado, ¿no? Un túnel del tiempo, y ve un DVD. Un hombre que vivió hace 3.000 años. Y ve un DVD, lo estudia con un microscopio y lo mira y ¿va a entender algo? Pero el principio divino es como un DVD player, es como un pasa DVD. Entonces sí, yo pongo la Biblia de adentro y ahí sí se puede entender. Pero sin eso no. ¿Entienden? Así es. La Biblia es como un DVD, pero si yo no tengo el principio divino donde yo puedo colocar ese DVD y entonces aparece una película, nunca lo podemos entender. Nunca se ha podido entender claramente. Ahora, por primera vez, por revelación del cielo, podemos entender realmente toda la historia de la humanidad. Entonces, este libro fue sembrado acá y tuvo que perseverar durante miles de años. Entonces, ¿cuál es el propósito, el modo en que Dios va a restaurar el mundo? ¿Cómo va a salvar Dios al mundo? Porque ahora todo hombre nació acá. Entonces piensen en una cosa, por favor. El hombre, positivo y negativo, es como el estambre y el pistilo de una semilla, de una planta. ¿Sí? El estambre y el pistilo. Imagínense ustedes que una persona tiene un fruto determinado, ¿no? Un fruto muy rico, supongamos que es una manzana. Y existe una sola manzana en el mundo entero, una sola. Y este hombre se adueña de esta manzana. Entonces ve un gran negocio, ¿no es cierto? Dice, bueno, yo tengo el monopolio, tengo la única manzana que existe. Yo saco las semillas, las siembro
Y a partir de ese momento puedo vender manzanas, pero las vendo sin semillas. ¿Sí? Las vendo sin semillas. Entonces tengo el monopolio. Todo el planeta va a comer manzanas, pero yo no le vendo una semilla a nadie por nada del mundo. ¿No es cierto? Eso es lo que hizo Satanás. Satanás se adueñó de la semilla, del primer estambre y el primer pistilo. Entonces todo lo que nazca de acá es de él. ¿Ustedes piensan que él va a vender una de estas semillas para que nazca acá? Nunca. Ese día perdió el monopolio. Es así. Él no permite que nadie pueda nacer fuera de este dominio. Entonces Dios tuvo que trabajar, que ya lo vamos a ver en las próximas conferencias, trabajar para preparar un linaje. Fue preparando un linaje. Ya lo van a ver cómo. Preparando un linaje para que una sola persona pueda nacer fuera de este dominio. Una sola semillita. Ese es Jesús. Pero es un hombre, no es Dios. Ahora él dijo, el que me ve a mí ve a Dios, porque él llegó a la perfección y el hombre es la imagen de Dios. El hombre perfecto es la imagen de Dios. No quiere decir que es Dios que dejó el cielo y vino y se hizo hombre, o que Jesús estuvo con Dios desde siempre allá guardado. No, es un ser humano. Es un ser humano. En cierto sentido común y corriente, y en otro sentido nada que ver. Porque es el único ser humano que pudo nacer fuera de este dominio. Por eso está en la misma posición que estaba Adán cuando fue creado. Porque cuando Adán fue creado, nació acá. Sin pecado, no existía el pecado. Por eso se lo llama Jesús el último Adán, el segundo Adán. 1 Corintios 15, 45. Por eso se lo llama a Jesús el segundo Adán. ¿Se entiende? Y por esa razón, Jesús se comparaba a sí mismo como una semilla, porque Él es la semilla del reino de los cielos. Ahora sí se puede lograr esto. Este Jesús, entonces, por primera vez alguien puede llegar a ser uno con Dios y tener la autoridad de decir, el que me ve a mí, ve a Dios, como podía haber dicho Adán. Segundo Adán. Y él, cuando llegó a esta perfección, tenía tanta esperanza, porque él entendía todo esto perfectamente, que dijo, bueno, ahora sí el reino de los cielos puede ser posible. Y por eso comparó el reino de los cielos con una semilla. Dijo, el reino de los cielos comienza con una semilla nada más, pero después se multiplica. Cuando Jesús llegó a la perfección, estaba en la posición de Adán si hubiera llegado a la perfección. ¿Qué tenía que haber hecho Adán si llegaba a la perfección? Rescatar a Eva. Rescatar a Eva. Jesús podía haber rescatado a alguna persona, que Dios le iba a indicar cuál, para estar en esta posición de segunda Eva. Y ellos iban a ser los padres verdaderos de la humanidad. Originalmente, Adán y Eva tenían que haber sido los padres verdaderos de la humanidad. La humanidad se quedó huérfana. La humanidad tuvo padres falsos. ¿Entienden? Entonces, este era el plan de Dios. Pero como a Jesús, miren la humanidad lo que es. Después de miles de años de Dios para poder dar este fruto, lo asesinamos. Lo matamos. Igual que Adán y Eva, no solamente cometemos el error, sino que encima le echamos la culpa a otros, o lo justificamos, o no nos arrepentimos. Entonces durante 2000 años dijimos, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay que lo hayamos crucificado si Él vino para eso? Y los cristianos han enseñado durante 2000 años que Jesús vino para morir en la cruz. Y eso no es verdad. Y yo lo voy a probar bíblicamente. Lo voy a probar en una conferencia especial de que Jesús rogaba que creyeran en Él. Y dijo, ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Y ustedes me quieren asesinar porque la verdad de Dios no prende en vosotros. Claramente. Está muy claro. Entonces no solamente lo asesinamos, sino que encima nos justificamos diciendo que no importa, que está bien, total, Él vino para eso. Porque la Biblia dice, sí, Jesús vino a dar la vida por nosotros. Y hoy este hermano me dijo algo muy interesante. Me dijo, es mucho más difícil vivir la vida para el prójimo que morir por el prójimo. ¿No me dijo eso? Yo me quedé muy sorprendido. Digo, absolutamente. Muy bien. Muy bien, absolutamente tiene razón.
Es mucho más fácil morir por alguien que vivir la vida por el bien de otros. Jesús iba a vivir su vida hasta los 100 años, sacrificándose por el mundo entero. El Padre tiene casi 90 años. Yo he vivido con él en Alaska. Yo tenía 30 años, algo así. No podía seguirle el paso. No podía seguirle el paso. Este hombre duerme 2 o 3 horas por día. Yo no podía. Era muy duro. Nunca para, nunca para. Jamás, es imposible. Tiene 90 años. Es mucho más duro vivir por los demás que morir por los demás. ¿Entienden? Decir que Jesús vino a vivir, que Jesús vino a dar la vida por nosotros, no nos da derecho a ir y asesinarlo. ¿Qué es eso? ¿Qué estamos diciendo? Bueno, eso es una conferencia especial. Continuemos con esto por ahora. Entonces, les digo todo esto para que no se pierdan las conferencias de mañana, para que vengan, porque mañana va a ser muy intenso también. Pero por ahora quedémonos con esto. Esta fue la caída. Si lo leemos en la Biblia, algunos versículos que muestran esto claramente. En Isaías 14:12 dice exactamente lo que sintió Lucifer. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Lucifer significa lucero de la mañana, ¿sí? ¿Cómo caíste del cielo? Quiere decir que antes él estaba en una posición elevada. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios alzaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y me asemejaré al Altísimo. O sea, alzaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. O sea, las estrellas de Dios eran Adán y Eva, ¿no? La Biblia está diciendo claramente lo que Lucifer decidió. Dice, yo me voy a poner por encima de ellos y me voy a asemejar al Altísimo. Me voy a asemejar al Altísimo. Yo me voy a poner en la posición de Dios de este mundo. Está muy claro. En Juan 8:44, esto que dije recién está en Isaías 14:12. En Juan 8:44, veamos lo que dijo Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y por eso los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Muy clarito, muy clarito. Jesús le dijo a la gente, ustedes son hijos del demonio. ¿Qué se creen que Jesús lo dijo porque tenía ganas de insultar a alguien ese día? Él sabía que sus palabras iban a quedar ahí durante miles de años. A él le dolía decir esto. Es doloroso tener que decirle esto a la gente, a los hijos de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el demonio, y por eso los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio. ¿A quién mató? ¿A quién mató? A Adán y Eva y a toda la humanidad, espiritualmente, ¿no? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Fíjense qué interesante, dice, no permaneció en la verdad. Quiere decir que antes estaba en la verdad. Antes estaba al lado del bien, ¿entienden? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira. Es mentiroso y padre de la mentira. ¿Qué significa ser el padre? Es el que le dio origen a algo, ¿no es cierto? Quiere decir que él, Satán, es el padre de la mentira. Y todo este mundo es un mundo de mentira. Vivimos en un mundo falso.
Todo es mentira. Y Él es el padre de la mentira. Y miente y distorsiona las escrituras a los religiosos, los convierte en fanáticos, los pelea uno con otros. Es el padre de toda la basura que hay en este mundo, ¿no? Todo se originó acá adentro y nosotros vivimos acá adentro. Vivimos acá adentro. Hace 2000 años vino Jesús y después voy a explicar que sí, Él estableció un fundamento espiritual. No pudo restaurar todo esto. No se pudo porque lo asesinaron, el hombre fracasó en aceptarlo. Entonces Él prometió una segunda llegada. ¿Sí? ¿Por qué están todos los cristianos esperando al Mesías ahora? Si en realidad el Mesías no tenía por qué venir 2 veces. El Mesías tenía que venir una sola vez. ¿Quién introdujo por primera vez en la historia la idea de una segunda llegada? ¿Quién fue el que introdujo la idea de una segunda llegada? Jesús mismo. Jesús mismo. ¿Cuándo? Cuando se dio cuenta que todo estaba fracasando. Que ni siquiera en Israel, el pueblo más preparado de la tierra, lo podían recibir. Entonces Él empezó a hablar de una segunda llegada. Ya no habló más de su misión. No hablaba más de su misión, solamente hablaba de cuando venga. Y Jesús dijo algo muy interesante. Dijo, yo tengo mucho que enseñarles, pero ustedes no lo entenderían. Tengo mucho que enseñarles, pero ustedes no lo entenderían. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los va a guiar hacia la verdad completa. ¿Sí? Esto está en Juan 16. Juan 16, 4 en adelante. ¿Sí? Tengo mucho que enseñarles, pero ustedes no lo entenderían. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los va a guiar hacia la verdad completa. ¿Por qué tengo mucho que enseñarles, pero no pudo enseñarlo? Porque no había fundamento. La gente lo rechazó. Satanás no permitió que le enseñara nada. La gente no cumplió con su parte de responsabilidad. Entonces tenía que volver el Mesías de nuevo. Y ahí tendremos que recibir la verdad completa, recién ahí. Entonces cuando nos ponemos tan fanáticos con las Escrituras, ¿no? Y peleamos, y no queremos recibir ninguna nueva revelación, ¿por qué? ¿Acaso no reconocemos que Jesús dijo que tenía mucho para enseñarnos? Quiere decir que hay mucha ignorancia todavía, Jesús mismo lo dijo. Entonces, ¿por qué nos peleamos tanto? ¿Por qué no podemos recibir una nueva revelación? Si Jesús prometió que esto iba a ocurrir. Bueno, entonces, como digo, Jesús decía claramente, ustedes son hijos del demonio, y por eso son como Él. En 2 Corintios 4:4, se habla de Satán como el Dios, con minúscula, de este mundo. El Dios de este mundo. Entonces vamos a ver, los últimos minutos, qué cosas heredamos, cuáles son las características de nuestra naturaleza. Porque esta se volvió nuestra naturaleza. Jesús decía, esta es nuestra naturaleza, esta es la naturaleza de ustedes. Y otras veces fue más duro todavía. ¿Saben lo que dijo Jesús? Dijo, raza de víboras, serpientes. Duro. Jesús era duro. Pero no lo dijo para insultar. Era verdad. Raza de víboras, serpientes. ¿Por qué raza de víboras? Porque era la serpiente del Antiguo Testamento, ¿no? El Génesis. Y nosotros venimos de esta raza, de este linaje. Toda la humanidad. Y Dios quedó solo ahí. Y encima empezamos a decir que Dios no existe. Millones de personas. Dios no existe. Porque si no, ¿por qué existe tanto mal? Pero somos nosotros los que nos hemos apartado. Somos nosotros los que construimos este mundo. Este mundo lo hemos construido nosotros, así como es. Entonces, este es nuestro carácter. Y Confucio decía, tu carácter se convertirá en tu destino. Y este es nuestro destino. Entonces tenemos que analizar las características de nuestro carácter. Démonos cuenta que las características que tenemos las heredamos de todo esto.
Pues cuando analicemos ahora ustedes lo van a ver claramente. ¿Cuáles son los puntos de la naturaleza caída, de la naturaleza satánica que todos tenemos? Carácter satánico. Primer punto. ¿Qué fue lo que hizo Lucifer, no? Lucifer, si él hubiera tomado el punto de vista de Dios, él se habría dado cuenta de que todo lo que Dios creó, lo creó con amor. Y que él también iba a recibir el amor que él merecía. Y que además iba a ocupar una posición privilegiadísima en la historia humana. Imagínense si el hombre no hubiera caído. ¿Qué posición tendría este arcángel? Maravilloso sería. ¿Quién no le gustaría hablar con él, jugar con él, charlar con él? Acompañó a Dios durante la creación. Él vio nacer a Adán y Eva y a todos nosotros. ¿No tendría una posición privilegiada? ¿No nos gustaría charlar con él? Él iba a recibir, cuando el hombre se multiplica, porque el hombre se iba a multiplicar en millones y millones, cada uno iba a ser un canal del amor de Dios. Todos nosotros somos canales de amor, ¿no? Nosotros somos como canales de amor. Y todos querríamos estar relacionados con él. Iba a recibir amor, pero más de lo que él imaginaba, millones de veces más de lo que imaginaba. ¿Por qué se centró en un propósito tan estúpido, tan tonto? Porque no pudo tomar el punto de vista de Dios. La primera característica del carácter satánico es no tomar el punto de vista de Dios. Entonces nos centramos en nuestro propio punto de vista. Nos centramos en nuestra propia voluntad. Quiere decir que este es el origen del egocentrismo. Es el origen del egocentrismo. Y el problema de este mundo es eso. El problema de este mundo es el egoísmo. En vez de compartir entre todos y disfrutar de la vida juntos, estamos todos peleando unos contra otros. Todos pensando en su propio deseo. El egocentrismo. El egocentrismo es el problema de esta humanidad. Porque hay alimento suficiente para todos, hay espacio suficiente para todos, hay de todo suficiente para todos. ¿Saben por qué hay de todo para todos? Observen si lo que yo digo es verdad o mentira. Dios creó, en esa creación está implícita todo lo que nos alimenta, la naturaleza. Sí, y además porque Dios es abundancia, abundancia, abundancia y abundancia. Piensen en el universo. A veces nos peleamos por 1 metro cuadrado con un hermano, ¿o no? Córrete de acá, déjame el sillón. Es el universo, es abundancia. Una estrella, si ustedes salen esta noche y ven una estrellita en el cielo, una de las más cercanas que hay, está a miles de millones de años luz. ¿Qué significa el año luz? El año luz es una medida de velocidad, ¿no? Es la velocidad que recorre la luz, la distancia que recorre la luz en un segundo. Y la luz recorre 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Quiere decir que esa estrella que nosotros vemos la luz, emitió esa luz hace millones y millones de años. La luz que nos está llegando hoy, la estrella la emitió hace miles de millones de años. Quiere decir que es probable que esa estrella no exista más. A lo mejor esa estrella dejó de existir hace millones de años. Pero nosotros la vemos igual porque la luz recién está llegando. Y esas son las más cercanas. Imagínense la inmensidad del universo. Y nosotros nos peleamos por 1 metro cuadrado. O sea, Dios es abundancia. ¿De qué está hecho? ¿De qué están hechos los océanos? De H2O, ¿no? De agua, ¿no? Hidrógeno, 2 oxígeno, agua. Si uno va a un océano y saca un vasito de agua, ¿ustedes creen que el océano va a notar la diferencia? No, ¿no es cierto? Sin embargo, en ese vasito de agua hay miles de millones y millones de átomos, moléculas y partículas. ¿Sí? Al océano no le hace nada, porque Dios es abundancia.
Esto tan simple como el hidrógeno 2 oxígeno. Y recuérdense ustedes este verano cuando vayan al mar, ¿no? Cuando estén jugando con las olas y las olas nos levantan. A mí me encanta jugar con las olas. A mí no me gusta el mar cuando es muy tranquilo, ¿no? Me gusta cuando la ola me levanta y me tira y entonces yo hago surfing y todo ese tipo de cosas. Piensan, es esto nada más. Es el átomo más simple que hay, que es el hidrógeno. El hidrógeno es el átomo más simple porque tiene un solo protón y un solo electrón que gira alrededor. Es el más simple que hay. Quiere decir que el agua es uno de los elementos más simples de la naturaleza. Pero sin embargo forman estos océanos que nos levantan las olas y llevan a los barcos de acá para allá. Y millones de personas juegan en el mar. Todo formado por hidrógeno 2 oxígeno nada más. Pero en la cantidad. Y cuando ustedes se metan en el mar se van a acordar de esto que estoy diciendo. Levantan así el agua y dicen, qué increíble, ¿no? El agua. Una cosa tan simple como el hidrógeno y el oxígeno y está formando este mar maravilloso. O sea, Dios cuando se le ocurrió crear el átomo de hidrógeno, tan simple, dijo, sí, simple, pero yo voy a crear tantos miles infinitos de millones de átomos de estos que el hombre va a tener abundancia de agua y va a jugar en los océanos. O sea, Dios es abundancia, abundancia y abundancia y abundancia. ¿Entienden? Por esa razón, Lucifer iba a recibir el amor de Dios que ni él sospechaba de lo maravillosa que iba a ser su existencia. Pero sin embargo se convirtió en un ser maligno porque no pudo tomar el punto de vista de Dios. Y nosotros somos iguales. Somos iguales. Nos asustamos y pensamos que vamos a perder algo, cuando en realidad lo que vamos a hacer al dar es crecer. Cuando damos, crecemos y crecemos, y se vuelve maravillosa la vida. Yo cuando me uní al movimiento de unificación tuve que abandonar una noviecita que tenía, y pensaba que era el fin del mundo. ¿No? Uno piensa, me muero, acá me muero, yo acá me voy a morir. ¿No? Cuando pienso en la cantidad de amor que recibo todos los días, ¿no? Me doy cuenta que Dios tenía preparado algo mucho mejor. Siempre es así. Por eso Jesús decía, el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que esté dispuesto a perder su vida por mí, la va a salvar. ¿Se entiende? El que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que esté dispuesto a perderla, la va a ganar. Pero cuando uno está dispuesto a morir por Dios, Dios devuelve mucho más. Entonces Lucifer hubiera dicho, bueno, no, yo me quedo acá. Vamos a ver qué pasa. Dios lo hubiera llenado de amor, mucho más de lo que él se imagina, porque Dios es abundancia. Pero él no pudo tomar el punto de vista de Dios y nosotros heredamos eso. Somos egocéntricos y tontos y tenemos una vida miserable por eso. Automáticamente, cuando él no puede estar conectado con este propósito, se conecta con un propósito falso. Entonces abandona la posición. El segundo punto es el abandono de la posición. Él abandona su posición, se sale de acá. Y todo nos pasa lo mismo. Automáticamente, como consecuencia de esto, viene esto. Si yo no conozco la voluntad de Dios, no conozco el propósito por el cual fui creado, automáticamente tengo un propósito falso. ¿Sí? El abandono de la posición. Lucifer sale de acá. Es el origen de la irresponsabilidad. Y el origen de la pérdida de la identidad. Porque cuando yo no estoy, acá yo tengo mi identidad, tengo un propósito por el cual fui creado. Cuando yo no tomo el punto de vista de Dios y abandono mi posición, automáticamente tengo que elegir una identidad falsa. Y el problema de la humanidad hoy en día, sobre todo de los adolescentes, de los chicos más jóvenes, toda la humanidad, ¿no? Pero empieza ya a notarse en los chicos más jóvenes, es la pérdida de la identidad. No tiene identidad. Entonces se hacen tatuajes, me tiño el pelo de violeta, me rapo la cabeza, me pongo una ropa rara, me hago el loco, hago cualquier cosa para ver si me hago... ¿Cómo dicen acá en Costa Rica? En Argentina decimos el canchero. No existe acá esa expresión, ¿no? ¿Me hago el canchero? No. Fanfarroneo, me hago el que... ¿Cómo se dice? Bueno, allá se dice me hago el canchero, como empiezo a alardear, ¿no? Como que tengo personalidad. En realidad no tiene nada. ¿Cómo?
¿Panchuco? Bueno, lo que fuere. ¿Entienden el punto? La pérdida de la identidad es un problema serio que tenemos desde la infancia. No sabemos quiénes somos. Por eso nos ofendemos rápidamente en la escuela, ¿no? Cuando alguien nos dice algo, porque, ¿no? Y ahí empieza el problema, presten atención, no se distraigan. Ahí empieza el problema grave, mucho más grave de lo que uno cree. Porque cuando uno no tiene identidad y necesita, porque fuimos creados para tener una identidad, queremos algún lugar, alguien que me haga un lugar, mis amigos, ¿no? Entonces mis amigos fuman, y si yo no fumo, no pertenezco. ¿Verdad o no? Le pasa a todos, a los chicos. Ah, eres un miedoso, tienes que fumar. Entonces el chico fuma. Díganme la verdad, ¿cuántos de ustedes han fumado? Bueno, los que han fumado, ¿les ha gustado la primera vez que probaron? Es una basura. ¿Por qué continúa? ¿Por qué continúa fumando si es una basura? Porque es una cuestión social. Me hago el hombrecito, me hago lo que no soy. Porque perdí mi identidad, perdemos la identidad. En este mundo satánico el hombre perdió la identidad. Él se puso en la posición de un Dios falso, él no es Dios. Pero perdió su identidad. Porque sintió que esta identidad que tenía acá no era nada. Y era mucho, era muchísimo. Ser el arcángel de la humanidad. Era una gran misión. Pero él no supo verla. Quiere decir que no toma el punto de vista de Dios, abandona su posición, es irresponsable frente a la misión que Dios le dio, y después la pérdida de la identidad, que produce mucho sufrimiento. La pérdida de la identidad produce mucho sufrimiento. Y muchas de las cosas que hacemos, después a lo mejor nos drogamos, porque los compañeros nos van sintiendo, van a decir, mira, si no haces lo mismo que nosotros, entonces vete a tu casa. Entonces, bueno, no, con tal de no perder a los amigos, entre comillas, que más que amigos son satanases, pero con tal de no perderlos. ¿Entienden, chicas? Quiero que ustedes entiendan esto, las más chicas. No es porque nosotros sepamos más que ustedes, nosotros estamos perdidos. Para nosotros ya es tarde, por eso les hablo a ustedes. Sí, nosotros ya lo hicimos cuando éramos jóvenes y ya lamentablemente ya hay esperanza, pero es más tarde, ¿verdad o no? No se ofendan, pero es verdad. Para ellas hay más esperanza. No se dejen arrastrar por esos mensajes estúpidos de gente que no tiene identidad y que se hacen los galanes y los vivos y los van llevando hacia caminos equivocados. Uno tiene que recuperar su identidad y el único modo de recuperar su identidad es saber que uno es único en el universo. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos únicos. No tenemos por qué vender nuestra alma para que alguien nos acepte. Si no me acepta, que no me acepte. Y ahí uno va incorporando su verdadera identidad. ¿Entienden? Es un problema grave. Y el problema de drogadicción, y problemas de alcoholismo, y los problemas que ocurren de violencia en la juventud, que estamos hablando con los señores que tienen escuelas, con todo este tipo de problemas, es eso, es la pérdida de la identidad. No tienen identidad. Y quieren formar parte de algo, quieren ser aceptados, quieren tener su lugar en la sociedad. Pero la sociedad que tienen es una basura satánica, y ellos necesitan un lugar en el mundo, entonces están dispuestos a seguir la corriente. Hay que hacerles sentir que tienen identidad en otro lado y que son respetados en otro lado mucho más sano. Pero las malas compañías nos llevan hacia cualquier lado. Bueno, entonces el segundo punto automático es el abandono de la posición. El tercer punto es la inversión de dominio. ¿Por qué inversión de dominio? ¿Cómo? Claro, exactamente. Si yo abandono una cosa verdadera para centrarme en un propósito falso, y tengo que convencer a alguien, ¿no? Tengo que convencer a alguien de que lo mío es verdadero. Entonces quiero arrastrar a las personas, le pongo la posición de sujeto. Lucifer se puso en la posición de sujeto sobre Eva. Entonces, la inversión de dominio puede ser doble, sin embargo. Tengan cuidado porque el libro del Principio Divino no lo explica de este modo. Si lo leen en el libro no está explicado de este modo. Pero presten atención y analicemos un poco más. Hay una doble inversión de dominio. Porque si uno se pone como sujeto cuando debería ser objeto, es el origen de la arrogancia. Pero a veces deberíamos ser sujetos. Por ejemplo, Eva tendría que haber sido sujeto. Y sin embargo se puso en la posición de objeto. Y está mal también. Alguien puede decir, bueno, qué humilde que fue. No, no tendría que haber sido humilde ahí.
¿Por qué voy a ser humilde para que me transmitan algo satánico? Quiere decir que cuando uno se pone como sujeto y debería ser objeto, es el origen de la arrogancia. Pero cuando uno se pone como objeto y debería ser sujeto, es el origen de la corrupción individual. Eva se dejó corromper, porque ella tendría que haber sido sujeto. ¿Y por qué tendría que haber sido sujeto? Porque ella tenía un mensaje mejor para dar. Y ahí está la libertad, ahí está la debilidad de carácter. La debilidad de carácter, y muchas veces le ocurre a los miembros más jóvenes. Los miembros más jóvenes, ¿no?, a veces están acá y discuten con el profesor, por ejemplo. Deberían ser objetos y se ponen como sujetos. Pero después van afuera y se callan la boca frente a sus amigos. Ahí son objetos cuando deberían ser sujetos. Doble. Entonces se corrompen afuera. No. Acá tiene que ser humilde y recibir. Y allá tienen que ir y hablar. Y si alguien dice, no, eso es una pavada. No, ¿qué pavada? Uno tiene que ser fuerte. No digo pelear, pero uno tiene que ser claro y fuerte. ¿Entienden? Si no se corrompe. Eva se dejó corromper. Y después encima, Eva, una vez que estaba acá afuera, se puso como sujeto, otra vez más, de Adán. Ahí tendría que haber sido objeto de nuevo. No, otra vez se puso como sujeto de Adán. Entonces multiplicó el mal. El último punto es la multiplicación del mal. Que es el origen de la corrupción colectiva. Claro, primero uno se corrompe individualmente y después corrompe a otros. Entonces por eso ella finalmente terminó corrompiendo a toda la humanidad. Y dice que la multiplicación del mal es el origen de la corrupción colectiva. Porque no solamente estamos caídos, dígame si no pasa eso. Uno debería ser humilde. Somos unos fracasados, tenemos vicios, tomamos alcohol, nos drogamos, mentimos, peleamos con nuestras esposas, nos divorciamos, insultamos a los demás, robamos, etcétera, etcétera, y encima queremos que la sociedad nos respete. ¿Sí o no? Entonces le vendemos a los demás la imagen de que somos fabulosos. Y entonces multiplicamos el mal. Y entonces tenemos la corrupción colectiva. En algún momento uno tiene que, no digo, a lo mejor no va a salir a la calle a confesar sus pecados, pero por lo menos callarse un poco la boca. Hay lugares donde uno tiene que ser objeto. Yo realmente hablo a ustedes en el nombre de toda la humanidad, ¿no? Como si estuviera hablando de la humanidad. Ustedes son muy buenos, realmente lo digo, estoy agradecido. Hace horas que están ahí sentaditos escuchando. Si la humanidad tuviera esta actitud, ¿cómo podríamos cambiar el mundo rápido? Yo estuve ahí sentado 120 días una vez. 120 días, ustedes tienen que estar 3. 120 días, la mañana a la noche. Era muy duro. Y después teníamos que estudiar y rendir unos exámenes, pero totales para poder ser maestros, ¿no? Entonces hay momentos en la vida donde uno tiene que callarse la boca y recibir todo lo que puede. Después afuera puede ser sujeto. Una vez que incorporó y se siente que es un poco mejor que otro, no quiere decir que uno va a salir afuera haciéndose el arrogante, no. Pero un poco mejor. Yo digo, bueno, yo algunas cosas sé que los demás no saben. Entonces yo se lo voy a llevar. Y cuando se lo voy a llevar, la gente me tiene que escuchar. No me voy a dejar corromper. ¿Entienden? Hay que ser sujeto donde hay que ser sujeto, hay que ser objeto donde hay que ser objeto. Entonces yo lo felicito, realmente. Dejar su casa un día de trabajo, venir acá, hace calor, estar ahí sentados. Realmente, si la humanidad hiciera esto, hay esperanza. Y a mí me entusiasma, se me puede romper la garganta que tengo entusiasmo cada vez más. Porque digo, hay esperanza en la humanidad todavía, hay esperanza. Saben que en una época yo perdí la esperanza. Es un testimonio personal, ¿no? Pero había persecución, todo, que éramos una secta mala, pum, pum. Yo llegué a un momento en mi vida que dije, bueno, ok, que sufran. La humanidad tiene que sufrir, que sufra. Porque me enojé, nunca con Dios, pero con la humanidad, digo, bueno, que sufran. Estoy dando mi vida para enseñarle a la gente y la gente no quiere y critica y dice cosas que son mentiras. Que somos una secta mala, que somos gente mala, que nos lavan el cerebro, que somos herejes, que bla, 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 bla. Bueno, listo, quédense con su pecado. Ahora nos están pidiendo que vayamos a enseñar a las escuelas y a los jóvenes. Y yo voy, pero a veces les digo, ¿saben qué?
20 años más tarde, no es lo mismo tener 20 que tener 40, ¿no? Uno se cansa mucho más. Yo estaba acá a los 20 y ustedes me persiguieron. Pero bueno, ok, uno no puede decir eso, se calla la boca y otra vez va, y otra vez va, y otra vez va. Entonces ustedes me dan esperanza, hay esperanza. La humanidad ahora sí que está. Y cuanto más desesperada está, entonces más quieren escuchar, ¿no? Estos son los 4 puntos. Tenemos esta tendencia, todos. La primera y la principal es no tomar el punto de vista de Dios. Pero claro, ¿qué punto de vista va a tomar? ¿Qué punto de vista de Dios va a tomar la humanidad si nunca se supo cuál es la voluntad de Dios? Nunca hubo una explicación clara de cuál es la voluntad de Dios. Satán nos borró eso. Satán borró esto, que nunca pudiéramos entender nada. Listo, él nos iba a educar. No, yo los educo, son míos y yo los voy a educar durante miles de años. Porque ni siquiera, seamos sinceros, ni siquiera la Biblia era muy clara, ni la iglesia era muy clara. Porque todos venimos de una familia cristiana, todo. A mí todos me contestaban, pero no estoy echando la culpa a la iglesia, ¿no? Era así el mundo. Satán lo hizo así. Todo misterio, y el misterio de Dios, y son los misterios de Dios. Y nada era respuesta, y uno sabe, ¿no? Les ha pasado a todos. Sufrimos, la humanidad ha sufrido mucho. ¿Cómo iba a tomar el punto de vista de Dios? No estaba permitido tomar el punto de vista, no se sabía cuál era el punto de vista de Dios, ni el Papa sabía cuál era el punto de vista de Dios. Pero hoy lo sabemos. Y entonces hoy vamos a ganar. Satán odia escuchar esto, pero vamos a ganar. ¿Entienden? Son tiempos cruciales de la historia humana. Yo estoy convencidísimo de eso, porque lo veo todos los días. Todos los días lo estoy viendo, hace décadas y décadas que se está cumpliendo todo lo que hemos dicho. Décadas y décadas. Yo hace casi 3 décadas que estoy acá enseñando. 2 y media. Y todo lo que hemos dicho que se va a cumplir, se está cumpliendo más y más. Entonces, cuando ustedes vean las próximas conferencias van a ver que no es casual. Toda la historia se ha repetido perfectamente bien. Entonces, cuando la Biblia habla de los últimos días, habla del fin del mundo. A lo mejor si hay tiempo voy a dar una conferencia acerca de eso. Satán, Adán, Eva, los hijos, familia falsa, sociedades falsas, naciones falsas, un mundo falso, y esto es el infierno. Por eso Jesús decía, Dios preparó un linaje, como dije antes, para que alguien pueda nacer fuera de este dominio. Y por eso Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. ¿Y saben lo que he escuchado decir por ahí algunos de esos que hablan sin saber nada de nada? Que a lo mejor Jesús era extraterrestre. Hay gente que cree eso, que era un extraterrestre, que vino acá por eso decía que su reino no era de este mundo. No, se refiere espiritualmente a esto. Él no pertenecía a este mundo. Y por eso la Biblia habla del fin del mundo. En los últimos días va a ser el fin del mundo. Y estamos en los últimos días. Pero no significa el fin del planeta Tierra, ni el fin de la humanidad. Significa el fin del dominio del mal. ¿Y de qué modo vamos a destruir este mundo satánico? ¿Con bombas? ¿Cómo? Hay que enseñar uno por uno, dice la Biblia. La Biblia dice claramente. Dice, tendrán que profetizar cuando esta nueva verdad venga, tendrán que profetizar nuevamente contra muchos pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas y reyes. Lo dice Apocalipsis. Fíjense, tendrán que profetizar contra, dice, contra. ¿Por qué contra? Porque va a haber mucha oposición. Contra muchos pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas y reyes. ¿Por qué dice muchos pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas y reyes? Porque va a tener que ser en todas las lenguas del mundo, en todas las naciones del mundo, y no importa que sea un rey, va a tener que sentarse ahí y va a tener que escuchar. Gracias a Dios que ninguno de ustedes es un rey o un príncipe, en serio. Porque quizás si ustedes fueran un rey o un príncipe no hubieran venido a sentarse, seguramente no se hubieran venido a sentar acá. Entonces, ¿cómo hace Dios para salvarlo? Porque la Biblia dice, tendrán que profetizar nuevamente contra muchos pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas y reyes. Otra vez habrá que enseñar a uno por uno. Entonces la gente va a poder tomar el punto de vista de Dios. Nadie quiere estar acá en realidad. Estamos acá por ignorancia. Pero cuando uno por uno vayamos sacando a la gente y explicándole uno por uno, va a llegar un momento que esto se va a crear más y más fuerte. Por comparación la gente va a ver y va a decir, no, yo esto no quiero más. Hay gente que realmente vivió en lo más profundo del mundo satánico. ¿En serio?
gente que ha sido violada, gente que ha sido miserablemente caído en la droga, en el alcoholismo, gente con crímenes, gente que está en la cárcel. No quieren más esto. Y está feliz de ser salvada. Felices. Y no salvadas de un modo mágico, misterioso, solamente gritando, aleluya, Señor. Está bien eso, está bien, pero eso no alcanza. ¿Qué creen ustedes que siente Dios? ¿Que es más lindo gritar, aleluya al Señor? O explicar las cosas que estamos explicando hoy. Dios está feliz y por fin están entendiendo. No me griten más aleluya. Dios quiere algo más que eso. No está mal, no digo que esté mal, pero mucho más glorioso que gritar aleluya al Señor es dar una explicación que pueda liberar al hombre. La verdad os hará libre, decía Jesús. Y hoy podemos arrancar esto con una decisión personal y injertarnos acá. ¿Entienden? Vamos a ver cómo ha ido ocurriendo esto, ¿no? Vamos a ver durante la historia. Mañana vamos a ver la historia de este linaje que Dios fue preparando para que un hombre pueda nacer de este dominio. Después vamos a ver la misión del Mesías, demostrar que Jesús no vino para ser crucificado, que fue un gravísimo error de la historia humana. Demostrar entonces cómo la historia tuvo que volver a repetirse toda para llegar a los tiempos de hoy. ¿Sí? Bueno, muchas gracias de verdad por su atención, ¿eh? Muchas gracias. Ha sido muy bueno.